Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema Jesucristo, un hombre de doctrina. Jesucristo, un hombre de doctrina. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante y pertinente para esta hora. Jesucristo, un hombre de doctrina. Te invitamos a que busques tu Biblia y busquemos el pasaje de Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 28. Mateo 7, versículos del 24 al 28. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En esta noche, hermanos, queremos tocar un tema que de vez en cuando surge. Algunos piensan que Jesucristo era algún gurú que estaba volando en drogas y que no establecía nada y que solamente hablaba de flores, de montañas y de viento, sin establecer unas pautas claras. No conocen el trasfondo judío de Jesús, no conocen que Él vino como portavoz y la voz del Padre en esta tierra. Y hemos oído que algunos dicen que Jesús como que no tenía doctrina y no tenía teología. Como si Jesús fuera como un afeminado que caminaba por ahí con una mirada perdida, como si estuviera bajo medicamentos y no se expresara como siempre se expresó. El pasaje que hemos leído es el final, uno de los finales, o el final del el colofón, para ser exacto, del Sermón del Monte. Y Cristo estableció en el Sermón del Monte muchas pautas en las cuales contradecía las interpretaciones de los ancianos y de los escribas, dando él su interpretación y estableciendo todas las pautas que tenían que ser claras sobre el reino de Dios y la ley de Dios. Ahora, en ese final, Jesucristo establece una sentencia muy importante, hermano, muy importante. Jesucristo es categórico. Jesucristo concluye con una advertencia. Jesucristo, en pocas palabras, le está diciendo a la multitud: yo no vengo a darle aquí consejos, yo vengo a darle aquí doctrina, lo que ustedes tienen que hacer, lo que ustedes tienen que obedecer. Por eso Cristo compara a aquellos que oyen sus palabras y las ponen en práctica como un hombre que edificó sobre la roca.
y todos aquellos que oyen sus palabras y no la ponen en práctica, como un hombre que edificó sobre la arena. ¿Y qué quiere decirnos eso? ¿Qué nos quiere decir el maestro con eso? Quiere decirnos en pocas palabras que Jesús no solamente es la verdad, sino que también Jesús predica la verdad. La verdad, la cual determina el futuro cósmico de cada ser humano. La verdad que determina cómo debe vivir cada ser humano. Y la verdad que establece que si usted no sigue a Jesús, no importa a quién usted siga, usted está equivocado en su vida. Por lo tanto, cuando oímos que Jesús no predicaba doctrina o que Jesús no enseñaba teología, estamos oyendo voces ignorantes, que lo que buscan es endulzar en una forma desesperada y exagerada el mensaje de Jesús para que multitudes lo oigan sin dirigir su vida en una forma correcta. Es como si estuvieran en un concierto en los años 60, en los años 70 del siglo pasado, en un concierto de hippie, donde algún acólito está allí en la tarima tocando una guitarra y todo el mundo está fumando marihuana y todo el mundo está haciendo lo que dé la gana. Ese es el Cristo que nos quiere vender algunos. El Cristo entristecido, el Cristo sin autoridad, el Cristo enajenado del gran problema del ser humano que es el pecado. Por eso, el versículo 28 y 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Mire qué interesante, dice Mateo, el evangelista Mateo, se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. ¿Y cómo era que enseñaban los escribas? Mire, el problema de los escribas es que citaban diferentes autoridades para sus enseñanzas y diferentes interpretaciones. Y eso confundía al pueblo y no lo dirigía. Pero aquí estaba uno que no estaba con esas ambigüedades. Aquí estaba el Cristo que vino a traer la doctrina del Padre, la doctrina del cielo. Oiga, por eso si usted va conmigo a Juan 7, los hermanos que tienen su Biblia, ¿verdad? Juan 7, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 16, mire cómo dice Cristo. Dice lo siguiente. Vamos a leerlo desde el 16, sí, 16 y el 17. Mire cómo dice Cristo. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mire qué cosa tremenda, ¿verdad? O sea, no solamente Jesús enseña doctrina, enseña teología, la teología correcta, sino que el maestro establece que la base de su doctrina, la base de su teología es Dios mismo. Es una teología que viene del cielo. Es una teología que viene con la autoridad de Dios. Por lo tanto, cuando yo oigo gente decir, no prediques doctrina, yo no sé de quién hablan. Porque el primero que predicó aquí doctrina, desde el punto de vista de la fundación del cristianismo, fue el mismo Cristo. El mismo Cristo. Oiga, y hubieron eventos que Cristo tuvo que enfrentar, mentiras e interpretaciones erróneas para establecer la doctrina correcta, para establecer la doctrina que es de Dios. Si usted va conmigo y acompáñeme a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículos
del 29 al 33. Mateo capítulo 22, versículos del 29 al 33. Mire cómo dice: entonces respondió Jesús, les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Está contentándole a los saduceos y su negación de la resurrección. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero mira el versículo 33. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Jesús era un hombre de carácter, un hombre hecho y derecho, y un hombre que tenía la doctrina clara, la doctrina que refutaría los errores del fariseísmo, de la religiosidad caída de Israel, de aquellos que vivían del imperio romano y querían seguir viviendo así, no aceptando que entre sus ojos estaba el Mesías de Dios. Jesús enseñaba lo correcto. Jesús enseñaba la verdad de Dios. La gente lo admiraba por su doctrina. Oiga, vamos a ver otros pasajes, porque este tema, en Marcos 1, los que tienen su Biblia, ¿verdad? Marcos 1, versículos 21 y 22, dice de la siguiente forma: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Mira el versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, la enseñanza de Jesús era una enseñanza doctrinal. La enseñanza de Jesús era marcando el paso y marcando la verdad de Dios. La enseñanza de Jesús era la voz de Dios en la tierra. La misma no podía ser cuestionada. Y los que cuestionaban a Jesús, algunos que podían venir con una pregunta legítima, sin nada en su corazón, pero algunos que venían con preguntas escondidas, peyorativas, de maldad, salían trasquilados. No podían con el maestro. Por eso, cuando fueron con la pregunta de los impuestos, ellos creían que tenían la pregunta. Mire, los fariseos y todo ese grupo de hipócritas y ese inútil Sanedrín que estaba allí, que un día va a tener que dar cuenta frente a Jesús, se pasaban pensando: ¿cómo podemos coger a este? ¿Cómo podemos enredarlo? Y en varias instancias, pero mire, esa de los impuestos fue interesante, porque van con una pregunta en cierta medida política, y que ellos creían que no iba a tener contestación. Entonces le preguntan al maestro si era legítimo darle tributo al César. Jesús sabía lo que había dentro de ellos. Y ellos decían: con esta, porque si dice que hay que darle tributo al César, pues es un traidor de nuestra nación. Y se dice que no hay que darle tributo al César, es un sedicioso, enemigo del imperio, y lo podemos denunciar. Jesús, que era un hombre de doctrina y un hombre claro, y que no rehuía la confrontación, Jesús los toma en sus palabras y pide una moneda. Mira qué interesante, ¿verdad?
y pregunta, ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es esta imagen? Y le dicen, del César. Del César. Ah, del César. Pues mire, esto, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si esto es del César, porque ustedes lo acaban de decir, pues dénselo al César. Pero a Dios hay que darle lo que es de Dios. Y ahí quedó zanjada. Porque Jesús era un hombre de doctrina. Un hombre claro. Cuando hay alguien que no tiene doctrina, cuando hay personas que no se han sumergido en la palabra de Dios, en las doctrinas y en la explicación de la doctrina que está en la palabra de Dios, que es el dogma, pues usted lo ve enredado y inventando cosas. Inventando cosas contrarias, que era lo que hacían los fariseos. Se pasaban inventando y poniendo, mire, trabas a los seres humanos y cargas que ellos no tocaban con un dedo, dijo Cristo. Entonces, cuando vemos un Cristo blandengue que nos quieren vender por ahí, un Cristo sin carácter, un Cristo que no tenía las ideas totalmente definidas, algunas veces que mucha gente se proyecta con ese Cristo, porque ellos no tienen sus ideas definidas y están totalmente enredados. Y por cierto, no quieren desenredarse. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ellos están sumergidos en sus sentimientos y en lo que sienten y lo que quieren sentir y lo que quieren ver. Como una vez oí a una hermana, yo estaba vendiendo unos libros y una hermana me dice, recomiéndame un libro que me llene. Yo le dije, sí, mira hermana, venga por aquí. Y le enseñó una Biblia y me dice, no, sí, eso le dije. Usted tiene que leer la Biblia, porque cuando usted lee la Biblia y la estudie, va a entender que los otros libros son accesorios para aprender, para crecer. Pero lo que usted busca es algo que lo llene de sentimiento, que le haga llorar mucho, como si fueran novelas de Corín Tellado. No, hermano. Cristo era un hombre de doctrina. Por eso era confrontado continuamente y Cristo tenía la palabra certera. La palabra que no se equivoca. La palabra que nos dice, que nos enseña, que nos dirige. Pasamos a la sección de la noticia religiosa, viene de noticiascristianas.com y es de Bolivia. Institutos cristianos pueden ser cerrados por orden del presidente Evo Morales. Esa es la noticia y dice así, de la siguiente forma. Después de crear polémica al intentar implantar un nuevo código penal que criminalizaría actividades misioneras, el presidente de Bolivia, Evo Morales, lanzó una medida que retira la autonomía de escuelas y universidades del país. Con esta decisión ha amenazado a la Comisión Educativa de la Iglesia Católica de Bolivia con el cierre de todos sus institutos educativos. Con la nueva decisión, profesores de escuelas y universidades serán indicados directamente por el gobierno y ya no podrán ser seleccionados por los propios institutos, ya sean públicos o privados. El objetivo del gobierno es tener el control de todo lo que sucede dentro de las instituciones formadoras de opinión, especialmente las cristianas. Según Puertas Abiertas, esta nueva decisión del gobierno afectará a 1.523 instituciones educativas cristianas en el país. La Asociación Nacional de los Evangélicos de Bolivia libra una batalla jurídica que incluye una petición de inconstitucionalidad ante el tribunal, buscando la revocación de leyes firmadas por el presidente Evo Morales. La Comisión para la Educación de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica envió una nota al Ministerio de Educación solicitando la revocación de la medida. La persecución aquí en América Latina es diferente, los ataques son otros. Los cristianos latinoamericanos no son decapitados ni crucificados, pero ya pueden sentir en la piel las sanciones políticas contra su derecho a culpar a Dios, buscando, ¿verdad?, culpar a Dios libremente, cuenta un analista de la misión Puertas Abiertas.
Aunque no forma parte de la lista mundial de persecución, los cristianos de Bolivia viven en estado constante de aprehensión por esa y otras medidas que buscan revocar los derechos de la libertad de conciencia y de religión. Eso es lo que está ocurriendo en Bolivia. Comentando esta noticia, hermano, nosotros tenemos que entender que la mentalidad socialista, pero en el sentido estalinista, de tratar de controlar las ideas, es parte integral de la filosofía de vida, principalmente del socialismo del siglo XXI, como es llamado, ¿verdad? Y estos gobernantes empiezan con voz de oveja y terminan con gritos o aullidos de lobo. Son malos estudiantes de historia, como usted ve. Si el cristianismo no pudo ser derrotado ni destruido por el Imperio Romano, no pudo, menos va a poder Evo Morales, con su gobierno endeble, que no puede aspirar más allá de mantenerse en sus fronteras, a diferencia del Imperio Romano. Son malos estudiantes de historia, porque en la Unión Soviética se trató de estrangular el cristianismo. En los años 30 se prohibió la Biblia. Yo siempre me pregunto, ¿por qué un imperio como era la Unión Soviética? Porque, por cierto, para aquellos que es importante que usted esté claro, ¿verdad? La Unión Soviética era otro imperio, eran también imperialistas. Eso no hay que tener ninguna duda sobre eso. Por eso cuando la Unión Soviética se destruye, ¿verdad? Se desmembra, usted ve que los países que estaban como satélites tratan por todos los medios de zafarse y establecer su república. Ninguno estaba llorando, diciendo no, estaban felices. Pues mira, para los años 30 del siglo pasado, la Unión Soviética prohíbe la Biblia y la impresión de la Biblia. Y uno se pregunta, ¿cómo un imperio de esa magnitud, como era el Imperio Soviético, le tiene tanto miedo a la Biblia? Es que yo no entiendo. ¿Por qué usted le tiene tanto miedo a un libro? Porque el problema es que ese libro es el libro de Dios. Ese libro cambiaba las vidas. Ese libro daba la libertad de conciencia que Evo Morales, el presidente Evo Morales y sus seguidores no quiere que tengamos. Pero yo le tengo una noticia a Evo Morales, ¿verdad? Una noticia que no es nada nuevo, ¿verdad? Pero sus propuestas posiblemente tengan éxito por un tiempo, pero a la larga serán derrotadas, porque la Iglesia de Cristo lleva 2000 años triunfante y triunfará, porque ya nosotros leímos el final. Ya nosotros sabemos el final. Y la Biblia dice que nosotros vamos a ganar. Y punto. Eso es lo que hay. Pasamos a la pregunta bíblica. Tengo una pregunta aquí que me preguntan, valga la redundancia, ¿por qué hay gente que niega que Cristo tenía doctrina? Mire, yo le voy a explicar algo muy importante a usted y quiero que esté atento, muy atento. Cuando nosotros hablamos de que Cristo tenía doctrina, a la teología liberal, a los liberales que están dentro de la Iglesia de Cristo, a los apóstatas que están dentro de la Iglesia de Cristo, a todos aquellos que no creen en la historicidad del texto, que no creen en la resurrección de Cristo y están dentro de la Iglesia de Cristo, aquellos que no creen en la familia establecida por Dios en Génesis y promulgan matrimonio gay y todas esas aberraciones, todos aquellos que creen en el aborto, que están dentro de la iglesia, esa gente, hermano, esa gente no quieren ver a Cristo, a un Cristo doctrinal, porque la doctrina los limita y la doctrina los lleva contra la pared.
Y por eso quieren un Cristo adormecido. Un Cristo que balbucea. No un Cristo con carácter doctrinal como lo presenta la Escritura. Así es esto, hermano. Ese es el problema aquí. Y el liberalismo teológico, esos liberales que están dentro de la Iglesia de Cristo, que le mienten a sus congregaciones, haciendo sermones los domingos que ellos no creen, porque a ellos lo que les interesa es cobrar su cheque los 15 y los 30, y son un grupo de hipócritas que no creen en la Escritura, necesitan presentar un Cristo incoloro, insípido. Ese es el Cristo que ellos necesitan presentar. El Cristo que ellos necesitan presentar. Para así ellos poder acomodar sus ideas que son contrarias a la Escritura. Así que en estos minutos, ¿verdad?, que nos quedan, queremos enfatizar lo que nos dice la Escritura de la doctrina de Cristo. ¿Sabe? Hay un pasaje en Marcos 11:18 que fue el pasaje, ¿verdad?, que ahora mismo nos interesa para esta discusión. Desde el 17, Marcos 11, 17 y 18, mire cómo dice. Y les enseñaba, ¿verdad? Es importante que un buen maestro sepa lo que enseño yo. Los mejores maestros que yo estuve en la escuela pública, porque yo soy producto de la escuela pública, y los mejores maestros que yo estuve en la universidad eran aquellos que estaban claritos en lo que enseñaban. Y aunque uno no pudiera estar de acuerdo con ellos, uno entraba en un diálogo, en un intercambio de ideas, y usted veía que con esa elegancia y con esa profundidad que defendían sus puntos. Esto habla de un balance emocional importante que tenía Cristo. Mire cómo dice Mateo 11, 17 y 18. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. Mire cómo dice Marcos, le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. De su doctrina. Ese es el Cristo que aparece en las Escrituras. El Cristo de doctrina, erguido, con columna vertebral. No el Cristo enclenque, no el Cristo doblado, que nos quieren vender la teología liberal y los enemigos del cristianismo y de la Iglesia de Cristo. ¿Sabe que los otros días estaba oyendo un periodista, estaba entrevistando a un sacerdote no católico, creo que de la Iglesia Episcopal, y él le decía, pero mire, ese Cristo que es como superhéroe, el sacerdote que no está muy claro, era para pararlo allí, ¿cómo que superhéroe? Puede ser que esto que quieren presentarlo como un superhéroe, y lo que quería decir el periodista es el Cristo que presenta las Escrituras, que sana enfermos, que resucita muertos, que camina sobre el mar. Y era para decirle al periodista, bueno, ¿qué tú te refieres como superhéroe? Que sanaba enfermo y caminaba sobre el mar y resucitaba muerto. Pues mira, sí, ese es el Cristo de la Escritura, ¿oíste? Porque el otro Cristo que tú estás insinuando no existe y no tiene base histórica. ¿Cómo usted va a decir, no, Cristo no caminó sobre el mar? ¿Por qué? Porque usted lo dice. ¿Cuál es la base histórica? Cuando los evangelios, que fueron testigos, nos dicen de ese Cristo. Del Cristo vivo, del Cristo que tenía poder sobre las aguas y sobre los vientos. Oiga, yo quiero terminar en esta noche
con un pasaje bien famoso, que todo el mundo sabe, en Mateo 28, bien famoso. Oiga, ese pasaje, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Dice así, Mateo 28, del 16 hasta el 20, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire, los otros días oía vamos a ponerle un predicador, que decía que cuando ocurrió esta gran comisión, mire, él decía, en un mundo sin doctrina, sin teología. Mire, hermano, yo oigo esas cosas y yo digo, pero vean, ¿dónde vive esta gente? Mire, eso era lo más que había en el tiempo de Cristo, teología y doctrina, filosofías de todas clases, enseñanzas falsas, religiones falsas, todas las leyes que habían inventado los ancianos y los fariseos. Todo eso existía en aquel tiempo. Y si usted lee bien la Gran Comisión se basa en doctrina. Oiga, la Gran Comisión se basa en doctrina, porque usted no puede predicar a Cristo si usted no dice que Dios se hizo hombre para que tú te arrepientas de tus pecados y vengas a los pies de Jesús. Y eso es doctrina. Porque nosotros no creemos que Jesucristo es otro pensador más, otro maestro más, que llena todo ese panteón sincretista de los humanistas hipócritas. Jesucristo es la voz de Dios, es el verbo de Dios, es Dios hecho carne. Entonces, si usted lee la Gran Comisión, dice, primero la adoran a Jesús, porque Jesucristo es Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mire qué cosa tremenda. El todopoderoso Cristo. El Cristo que tiene toda la autoridad. Muy importante, porque eso es doctrina. Usted no puede decir que otros tienen autoridad o comparten autoridad con Cristo. No, este es el único que tiene. Dice: toda potestad. Toda potestad. Punto. Entonces añade: por tanto, id y haced discípulos. Oiga, hermano, ¿cómo usted hace discípulos? ¿Cómo usted hace discípulos? Dígame. Llevándolas al cine, jugando con usted, yo no sé, algún juego de mesa, yendo a un parque a caminar. Oiga, ¿cómo se hacen discípulos? Sino enseñando la palabra de Dios, enseñando en forma correcta. Dice: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire cómo Cristo establece la fórmula trinitaria de bautismo. Doctrina. Usted no puede bautizar en ningún otro nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, mire que guarden, ¿qué cosa? Los árboles, el viento, la semilla. Que guarden qué. Dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. Las órdenes, las enseñanzas. Que las practiquen, que las guarden, que las enseñen.
Y Él promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo usted enseña si no está claro? La predicación del Evangelio, como enseña aquí Cristo, no solamente era llamar a arrepentimiento. La predicación del Evangelio, sobre todas las cosas, es hacer discípulos. Discípulos, enseñarle. Cuando los misioneros fueron a la India, hermano, por siglos, cuando Gandhi surge, Gandhi siempre tuvo una crítica contra los misioneros. ¿Y usted sabe cuál era la crítica? Y contra Cristo. Los misioneros que fueron allá a la India, principalmente de Inglaterra y de Estados Unidos, enseñaban que había un solo camino y que los dioses hindúes eran nada. Y Gandhi decía, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo en las palabras de Cristo que Él sea el único camino. Gandhi. ¿Por qué? Porque la predicación de la doctrina divide. ¿Oyó? Aquí nosotros no venimos a traer paz. Cristo lo dijo, yo no vine a traer paz a la tierra, sino espada. Al padre contra el hijo, la madre contra la hija. Y el que no me siga no es digno de mí. Porque la doctrina, decir que Cristo es el único camino, divide. Y dividía a la India. Y Gandhi los denunció, porque Gandhi era un idólatra. Y solamente veía a Cristo como un gran maestro más. Y admiraba el Sermón del Monte. Oiga, pero el final del Sermón del Monte no le gustaba mucho. El que leímos. Porque Gandhi, mire qué claro estaba Gandhi. Y eso no lo digo sarcásticamente. Gandhi sabía que Cristo enseñó doctrina. Y como buen abogado y buen lector, entendía las palabras de Cristo. No las aceptaba, lamentablemente para él. Lamentablemente para él. Pero estaba claro de lo que Cristo enseñó. Que era un hombre de doctrina. Un hombre claro. Un hombre sin miedo, como era nuestro maestro. Así es esto. Así es esto, hermano. Aquí es con Cristo. Por eso Cristo decía, el que no es conmigo, desparrama. Cristo lo decía. Cristo era claro, el que no es conmigo, desparrama. Aquí no hay otro camino. Y eso es doctrina. Aquí no hay otro Salvador. Y eso es doctrina. Aquí el único que se encarnó fue Dios, y eso es doctrina. Aquí el que venció la muerte fue Cristo, y eso es doctrina. Punto. Punto. Por eso debemos terminar en esta noche con las palabras de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Escucha, hermano. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es doctrina. Y el que no le guste, hermano, el que no esté con Cristo, desparrama. Punto. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Amigo y amiga que me escuchas, muchas gracias, muchísimas gracias. El próximo sábado, por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, escucharás Púlpito Reformado. Dios te bendiga ricamente.